Buenas noches. En esta ocasión vamos a hablar de un tema de la unidad 2, diseños de cribado, y escogimos el cribado definitivo. Esto para la materia de validación de procesos de la maestra Claudia Jacobo. Como equipo de trabajo tenemos a su servidor Nubia Llamas, Anel Llamas, Hugo Márquez y Martín Hernández. Para empezar, tenemos un poquito de introducción respecto a lo que es el diseño de experimentos. En todo proceso a realizar es necesario identificar los factores que serán manipulados para llevar a cabo dicho proceso. En esta ocasión usaremos la palabra proceso para hacer referencia a un sistema o en sí al proceso. También es necesario identificar cuál o cuáles son las características de interés de este proceso a analizar, las cuales en esta ocasión vamos a llamar como respuestas. Una vez identificados los factores y las respuestas, se tiene que determinar los posibles niveles para estos factores. Además, también debemos de determinar el tipo de respuesta que es de interés. Como primer paso en el estudio a realizar es necesario indagar en la teoría de diseños de experimentos. Esto será útil para definir las configuraciones de los niveles de los factores, llamadas tratamientos, que nos van a proporcionar los mejores resultados para las respuestas de interés. Pero para poder encontrar el mejor tratamiento, también es necesario identificar qué tipo de factores se tienen, los niveles de cada factor y la cantidad de estos mismos factores, ya que esta información será de utilidad para seleccionar el diseño experimental más adecuado para nuestro proceso. Aquí tenemos el diagrama donde nos está diciendo qué tipos de factores pueden variar o afectar en un diseño. Dice, si vamos a hablar de diseño robusto, podemos decir que existen varios enfoques para estudiar la variación y a partir de esto llevar a cabo las estrategias para mejorar la calidad de productos y procesos. Entre estos, un enfoque particular que es rentable es el diseño robusto. Esto fue introducido por Taguchi. El objetivo principal de un diseño robusto es hacer que un proceso sea insensible a los factores de ruido. Un primer paso para lograr esto es identificar estos factores y los factores que están en control y los factores de ruido que estén involucrados en el proceso. Luego, el diseño robusto de parámetros intentará hacer los procesos insensibles a estos ruidos a través de la elección apropiada de los niveles para los factores de control. El diseño robusto ha sido reconocido como una herramienta importante para la mejora de la calidad, que por lo general es una herramienta que no incrementa los costos a elegir a los niveles adecuados de estos factores. El diseño robusto de parámetros puede ser bien aplicado a los sistemas señal-respuesta. Esto se debe a que, además de la relación de un factor señal y la respuesta, el proceso depende tanto de factores de control como sus factores de ruido. Recordemos y hacemos hincapié en que el diseño robusto se enfoca en la fabricación de productos y procesos. Esto significa que debemos hacer que funcione bien, aunque varíe una serie de factores que no se puedan controlar fácilmente. Como antecedentes, habiendo elegido el diseño de cribado definitivo como uno de los experimentos de diseños robustos, tenemos esto que es el método que permite diseñar experimentos separando los pocos factores esenciales que tienen un efecto considerable en una respuesta, de los muchos factores triviales que tienen efectos insignificantes. Si el efecto de un factor presenta una curva pronunciada, un diseño de cribado tradicional puede pasar por alto este efecto y eliminar el factor. Y si hay interacciones entre dos factores, los diseños de cribado estándar con un número similar de ejecuciones requerirán experimentos de seguimiento para resolver una ambigüedad. Para entender un poco mejor en lo que es el diseño cribado, les voy a decir lo que es principalmente cribar.
Cribar quiere decir que se va a seleccionar o elegir entre varias cosas, personas, muestras o lo que sea que estemos hablando de este experimento. Vamos a separar lo que se considere bueno o apropiado de lo que no lo son, de lo que no nos va a ser útiles. El punto de esto es que si se tienen muchos datos, vamos a elegir los verdaderamente relevantes. ¿Cuándo utilizar el diseño de cribado definitivo? Bien, para utilizar o crear un diseño de cribado definitivo, vamos a empezar a crear un experimento diseñado para identificar factores más importantes del proceso o los más principales para hacer nuestra experimentación. Los diseños definitivos de cribado pueden ajustarse de 2 a 48 factores. Los factores categóricos solo pueden tener 2 niveles. Los factores continuos tienen 3 niveles en los diseños. Por lo general, ustedes también utilizan un diseño definitivo de cribado cuando empiezan con 6 o más factores y desean identificar los factores más importantes para estudiarlos en experimentos posteriores. El cribado definitivo es útil si usted desea considerar términos lineales y cuadráticos cuando identifica los factores más importantes. Algo así como un Pareto, ¿no? Que tenemos muchos factores, pero queremos determinar los más relevantes. Al plantear por primera vez una experimentación, no es extraño encontrar una larga lista de factores potencialmente influyentes, puesto que el número de experimentos que suele requerir un estudio detallado u optimización de un sistema aumenta exponencialmente con el número de factores estudiados. Es necesario reducir la lista de factores a un número manejable y los factores no se deberían de conservar o eliminar utilizando razones subjetivas, como por ejemplo escoger aquello para los cuales se dispone el material adecuado del laboratorio o aquellos que son más fáciles de controlar. Se debe cribar en función de su influencia en la respuesta, considerando su significancia estadística. Para determinar dicha influencia se puede realizar una investigación exploratoria con un diseño experimental sencillo que nos permita determinar lo más rápido posible qué factores tienen más influencia en la respuesta y debe ser estudiado a más detalle. Y además pueden considerarse como por sus efectos que son insignificantes. Al seleccionar el diseño tenemos que tomar en cuenta estos aspectos que influyen en la selección. Por ejemplo, la naturaleza del problema, conocimiento previo y tipo de información que se desea obtener, número y tipo de factores e interacciones que deben estudiar, restricciones operativas de costo y de tiempo, necesidad de bloqueo, características o propiedades de cada diseño, facilidad de comprensión e implementación. Enseguida aquí Anel les va a explicar lo que es ahora sí llevar a la práctica el tema de cribado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, como comentó Nubia, estamos hablando de lo que es específicamente un diseño robusto en este método que ella ya les explicó un poquito de antecedentes en cuanto a qué es un diseño cribado definitivo, que es uno de los factores, es uno de los métodos que nos va a ayudar a elegir los factores que realmente nos hacen ruido para poder trabajar en esos factores y darles un control sobre nuestro diseño de experimentos. Bien, entonces para poder poner en práctica este tema, hicimos un ejercicio en el cual vamos a usar Minitab para poder resolverlo y poder interpretar los datos y poder llegar a ese diseño de experimentos bajo este método de diseño cribado definitivo. En este ejercicio vamos a continuación a conocer de qué se trata. Un fabricante de prendas de vestir, ¿ok?, va a hacer un diseño de experimento para evaluar los diversos factores que afectan la durabilidad de una prenda. Quiere saber cuánto tiempo puede durar una prenda y para esto
va a incluir 7 factores que pudieran afectar esa durabilidad de la prenda. Para esto vamos a crear un diseño definitivo de cribado, que es, vamos a separar, ¿ok?, los que realmente nos están haciendo ruido. Entonces, o lo podemos llamar de otra manera, ¿cuáles son más importantes? ¿Qué factores son más importantes? ¿Cuáles realmente están afectando la durabilidad de la prenda? Entre esos factores están establecidos el desgaste de vida útil, o sea, lo normal que se desgasta, que ya es por ende, el empleo, el uso que le damos a la prenda de jabones o detergentes que contengan cloro u otro elemento químico abrasivo, ¿sí?, que pues obviamente está afectando la durabilidad de la prenda. Otra es que la prenda, ya sabemos, ¿no?, entre más tiempo la pongamos al sol, más expuesta va a estar la prenda para que dure menos esa prenda, tenga menos durabilidad. Bien, si también usamos intensivamente, lo hacemos la prenda mascones, o sea, la apretamos, usamos cepillos para lavarlas que sean muy duros como cepillos metálicos, pues la prenda nos va a durar menos. Entonces es otro factor que le puede afectar. Ya llevamos 4 factores. Otro factor son los ciclos que les damos en las lavadoras o secadoras. Bien, ¿por qué? Porque a veces no son los apropiados y hasta tienen indicaciones esas prendas de vestir que pudieran afectar la durabilidad de la prenda, ¿ok? Otro es que planchemos la ropa si llegas a estar sucio o manchada, porque el calor de la plancha afecta y fija las manchas aún más, entonces va a durar menos la prenda. La otra es la limpieza tardía, ¿ok? Ya sea que de repente que la pasta de dientes, jabones, faciales, todo eso hace que la prenda se desgaste y provoque decoloraciones. Bien, entonces todos estos 7 factores están afectando la durabilidad de la prenda y estamos buscando los factores más importantes. Para ello, la tabla que tienen a su lado derecho es la que tiene los valores que se establecieron en cuanto a algunas muestras que se estuvieron recolectando. En base a esa información, en base a esas muestras, para cada factor, entonces tenemos la siguiente información. Vamos a usar un diseño de cribado definitivo por medio de Minitab, como les comenté hace un momento. Vamos a irnos a estadísticas. Creo que todos ya tenemos ahí tiempo trabajando en estadísticas. Luego nos vamos a ir a DOE. Vamos a hacer cribado y vamos a hacer un diseño de cribado. Ahí están las instrucciones claras. Ahorita vamos a ver un ejemplo específico como lo hicimos en Minitab. Ya que tenemos eso, vamos a elegir tipo de diseño. Vamos a elegir diseño de cribado definitivo. Vamos a elegir los factores con los cuales estamos trabajando, que anteriormente ya explicamos que son 7, ¿ok? Los factores, como ojo aquí, como una nota sobresaliente, los factores son las únicas columnas que Minitab requiere para hacer este diseño de cribado definitivo. Es la única información, la demás información nos los va a proporcionar Minitab. Posteriormente vamos a hacer clic en diseños, vamos a establecer las réplicas que queremos que el ejercicio nos establezca. En este caso vamos a usar 2 réplicas. Vamos a dar clic en aceptar y posteriormente vamos a irnos a resultados en ese mismo Minitab y vamos a elegir que Minitab nos arroje tanto tabla de resumen como tabla de diseño. Ahorita vamos a ver por qué la vamos a ocupar para interpretar los datos. Ya que tenemos todo esto listo, ¿sí?, vamos a dar clic en aceptar. Muy bien, entonces ya que tenemos esto, aquí tienen un ejemplo, ¿no? Cuando ya tenemos esta parte de elegimos el tipo de diseño que es cribado definitivo, que ya les explicamos aquí que esto es el punto 2, tipo de diseño. Por acá decía también, el número de factores. Aquí estamos viendo los números de factores que se están eligiendo, que en este caso son 7. Ya que tenemos esto listo, vamos a elegir los números de las réplicas, que en este caso elegimos 2. Bien, y ya que tenemos esa parte de las réplicas, vamos a elegir, ¿sí?, qué resultados queremos que nos arroje. En este caso queremos que nos arroje tabla de resumen y tabla de diseño. Por eso vamos a darle en aceptar cuando ya tengamos esta información lista, ¿ok? Ya que tenemos esto, pues nos va a arrojar la siguiente información. ¿Qué información nos va a arrojar?
perdón aquí que les mueva todo, ok. Pues nos va a arrojar la tabla de diseño que ven de su lado derecho y el resumen del diseño que ven de su lado izquierdo. La primera tabla, que le llamamos resumen del diseño, que nos las arroja habilitado automáticamente cuando hacemos este diseño de experimentos de cribado definitivo. En este ejemplo tenemos 17 corridas. Si se dan cuenta, me voy a regresar por acá. Tenemos 17 corridas. Si hacemos la suma de cada uno de esas corridas, podemos observar que ahí están las 17 corridas. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos esa información, el resumen nos arroja pues los factores que nosotros ya le habíamos capturado, las corridas que también automáticamente con la información que capturamos, los bloques los proporciona mismo Minitab, las réplicas nosotros lo elegimos, cuántas réplicas queremos que se generen en este diseño, el total de corridas, porque pues tenemos dos réplicas de 17 corridas, pues dan total de corridas 34. Y tenemos dos puntos centrales. En este caso, ¿cuáles son los puntos centrales? Para eso me voy a ir a la tabla de diseño, que es la que está de su lado derecho. La tabla de diseño, podemos observar las interacciones que se tienen en cada corrida. Bien, las corridas son aleatorias, son sumamente importantes, pero pues ya Minitab aquí me las está arrojando. En la tabla de diseño nos vamos a observar las condiciones experimentales, o sea, ya el experimento o los valores de las configuraciones para cada uno de los factores de los puntos de diseño. Por ejemplo, en la primera corrida, todos los factores están en configuración en punto intermedio. ¿Qué se refiere a eso? Son puntos centrales, por eso tenemos dos. Si podemos ver ahí, la tabla, la corrida 1 tiene puntos centrales en todos sus factores y la corrida 30 también. Por ende, esta tabla de diseño, que como ya les comenté es aleatorizada para evitar el sesgo, tenemos dos puntos centrales, ¿ok? ¿Y qué me dice esa información? Bueno, la tabla de diseño nos muestra la configuración de los factores para cada corrida experimental, puesto que la tabla de diseño ocupa menos espacio que la hoja de trabajo. O sea, si tenemos una tabla de diseño, pues nos va a ser útil para cuando tenemos que dar algún informe que tengamos limitado el espacio. ¿Ok? Las letras que estamos observando representan los factores y nos ayudan a seguir el orden que utilizamos cuando creamos un diseño. En cada fila vamos a observar, así como lo ven posteriormente aquí, en cada fila, cada corrida que están observando ahí, vamos a poder ver que indica el factor que está en su valor de configuración. Si observamos que está aún más, indica que el factor está en su valor de configuración más alto, que es importante. Cuando tenemos un 0, dice que su factor numérico se encuentra en punto intermedio, que son los puntos centrales. Cuando vemos un valor menos, pues es en la configuración más baja. ¿Ok? Por lo tanto, nuestra tabla de diseño nos va a ayudar para interpretar en cada corrida el orden que se están dando y nos muestra las condiciones experimentales o los valores de configuración para cada uno de los factores de los puntos de diseño. Como les comenté anteriormente, el orden de las corridas siempre es aleatorio. Bien, entonces ya tenemos ahí los puntos centrales en los cuales nosotros podemos evidenciar cuáles son los factores más importantes y poder trabajar en los que me van a ayudar a controlar este diseño. Bien, entonces, como conclusión, como bien sabemos, el objetivo habitual de un diseño de cribado es identificar los factores más importantes que afectan la calidad del proceso. Después de todo esto, los experimentos de cribado que se han realizado, como es el ejemplo que les acabamos de poner, ¿sí? Observamos que las relaciones más importantes que tienen entre uno y otro, como ya les comenté, es la columna 1 y la fila 1 y la fila 30, ¿sí? Que tienen la configuración intermedia, por lo que se dice que esos factores son los que no son importantes en ese sentido. Entonces, esas son las conclusiones. Eso sería todo. Entonces, muchas gracias.